Buenos días, amigos de la T Grande de Monterrey que nos acompañan en este programa Tiempo de Hogar, el programa de orientación para toda la familia. Es un gusto saludarle como cada sábado. Mi nombre es Jaime Ponce y voy a estar en la conducción de este programa. Me acompaña también en la conducción Dalia García. Buenos días, Dalia. Buenos días, Jaime. Buenos días a todo nuestro auditorio. Les recuerdo los teléfonos de aquí de la T Grande de Monterrey para que se comuniquen con nosotros. Son el 8880-9990 y el 8880-3990. También hay contacto por medio de internet. Así es, estamos activos en Facebook, nos pueden buscar como Tiempo de Hogar o bien nos pueden enviar algún correo electrónico a tiempodehogar@gmail.com. Muy bien, pues este sábado, mire, vamos a hablar de un tema que se llama ¿Encontraron sentido a su vida? Ese es el tema del día de hoy, ¿encontraron sentido a su vida? Vamos a platicar de algunas personas precisamente que en circunstancias pues especiales cambiaron de alguna manera la ruta que llevaba su existencia, su vida. Vamos a conocer algunos detalles, incluso algunos casos son de personas que iban por una ruta equivocada. Este tema, yo quiero comentarlo, nos debe interesar porque de pronto en lo personal, seguramente nosotros hemos tenido lo que se puede decir baches en nuestra vida, situaciones en las que sentimos que precisamente no le encontramos el camino, no encontramos el sentido. A veces sentimos, como dicen, que se nos viene la noche encima y no sabemos casi ni para dónde correr. Entonces, el conocer estos ejemplos, estos modelos de vida, nos pueden ayudar precisamente a tener un poco más de esperanza y un poco más de entusiasmo de decir, bueno, si de pronto no hallo muy bien el sentido de mi vida, puedo reflexionar, puedo encontrar un camino como lo hicieron estas personas. Para presentar a nuestros invitados, le cedo el micrófono a Dalia García. Así es, Jaime, pues bueno, nos acompaña el día de hoy Laura Morelos y Luis Morelos. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, pues les comento, Luis Moreno es contador público, Luis Morelos, perdónenme, es contador público y además tiene estudios sobre filosofía y se dedica mucho al tema familia, ¿no? Y Laura Morelos de igual manera tiene muchos conocimientos acerca de este tema y bueno, ellos son creadores de la página cinesíntesis.mx que bueno, tiene la finalidad de dar información a los padres de familia para que ellos puedan elegir de la mejor forma los contenidos de cine que puedan ver en familia con sus hijos, etcétera. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Ahorita como que no sé yo el saludo del micrófono. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues muy bien, pues vamos a comenzar a platicar. Mire, para el auditorio vamos a seguir, digamos, un orden. Vamos a ir platicando durante el programa de seis personajes. De 6 modelos de vida, digamos, de personas que precisamente encontraron el sentido a su vida y para ello pues vamos a hablar uno por uno, vamos a ir conociendo algunos casos. Ahorita fuera del aire nos platicaba Laura Morelos, dice, de pronto ellos obviamente ya tienen, digamos, conocimiento de estos personajes, pero aún así dice, investigando todavía un poquito más, te sorprendes de las cosas, de cómo la vida de estas personas cambió. Entonces, bueno, vamos a ir conociéndolos. Yo quisiera que primero nos mencionaran a los 6 personajes que vamos a conocer el día de hoy y luego vamos a empezar uno por uno. No sé si quiere tomar la palabra, Laura, si nos pudieras decir los 6 personajes. Sí, cómo no. Mira, vamos a hablar de C.S. Lewis. Su nombre completo era Clive Staples Lewis. Otro es Stephen Mosher. Otro se llama Joseph Pearce. Otro es André Frossard, y al final al doctor Jerome Lejeune. Ok, muy bien. Y nos faltó uno. Chesterton. Chesterton es un escritor también, un filósofo, muy bueno. Muy bien, entonces, de pronto, igual, al auditorio, a lo mejor no nos suena tanto el nombre. Lo que vamos a ir conociendo de su vida seguramente es lo que nos va, digamos, a sorprender. Y yo creo que lo importante no es que nos sorprenda, lo importante es que nos motive. Creo que sería un poco la finalidad de esta conversación que vamos a tener. Muy bien, entonces empezaríamos platicando de C.S. Lewis, sería el primer personaje. No sé quién me pudiera empezar a platicar. Ahora, de una vez planteo para el auditorio para que vaya conociendo un poco la dinámica. Lo que vamos a hacer es conocer quién era esta persona, cómo vivía, cómo estaba su situación, digamos, en un primer momento. Seguramente en todos ellos hay un quiebre, hay un momento clave en el que la vida les cambia, como decimos, les cae el 20, algo que pasa en su vida que les hace cambiar el sentido y obviamente también vamos a platicar qué hicieron después.
A partir de este momento en que cambia su vida, que cambia su percepción de la vida, que cambia el sentido de su vida, ¿qué fue lo que hicieron ellos después con esta motivación que surge en algún momento de su existencia? Entonces empezamos con C.S. Lewis, a ver, no sé quién era, digamos, y luego ya ir viendo su cambio de vida. Sí, Jaime, yo nada más quisiera mencionar antes de entrar al tema de C.S. Lewis, todos sabemos como cultura general, porque ya es parte de la cultura general, las grandes conversiones que ha habido en la historia, que San Pablo de Tarso, San Agustín de Hipona y otros muchos que ya son parte, digamos, de la cultura general. Cualquier Así persona que con una cultura medianamente informada, pues conoce acerca de estos personajes. Incluso sin tener que ver estrictamente con la religión. Exactamente, sí, como dices, es cultura general, exactamente. Lo que queremos resaltar en este caso es que todos estos personajes que vamos a mencionar aquí, los 6 de los que vamos a platicar, son actuales. ¿A qué voy con esto? A que esta situación se sigue dando en nuestros días y muchas veces a nuestro alrededor sin darnos cuenta. Estos personajes nos damos cuenta porque sí tienen cierta relevancia en lo social, en lo cultural, en lo filosófico, político, etcétera. Pero hay muchas conversiones que se siguen dando en nuestros días. Sí, porque también de pronto tenemos la idea de las grandes vidas ejemplares, incluso no solo en aspecto religioso, sino en general como parte de nuestra cultura lo reconocemos. Y son personajes casi de allá de la antigüedad. Y, nos viaja a la mente inmediatamente para aquellas épocas, pero qué bueno que lo dices, que son personajes de la actualidad, y eso es bien importante decirlo. Es decir, es una situación que se sigue dando. Muy bien, entonces comenzamos, no sé, con este personaje. Sí, bueno, vamos a empezar. Ahí me marcan los tiempos porque como esto es tan ambicioso y tan extenso, me puedo extender más de la cuenta. Pues mira, Clive Staples Lewis no le gustaba su nombre, o sea, está feo, ¿verdad? Clive Staples. Entonces él cuando tenía 3 años dijo, yo me llamo Jack. Entonces así le decían en su casa, Jack. Siempre, de adultos, sus hermanos, sus familiares o amigos muy cercanos le llamaban Jack. Entonces, él nació en Irlanda en el año 1898, o sea, 2 años antes de que empezara el nuevo siglo, ¿verdad? El 1900. Él perdió a su mamá a los 10 años y su tristeza más tarde se fue convirtiendo en un rechazo y en negación de Dios, ¿no? Ser como un niño discurría, o sea, si Dios pudo, si es poderoso y yo se lo pedí y no me lo cumplió y mi mamá se murió una rebeldía. Sí, entonces pues no existe, o sea, fue lo primero que se le ocurrió y así fue como creció, ¿no? Él se graduó en la Universidad de Oxford con un enfoque en la literatura y en la filosofía clásica y fue profesor en la misma universidad. Ahora vamos a ir al segundo momento. ¿En qué momento le cayó el 20? ¿Cómo empezó esto a gestarse? Él en la universidad como maestro se unió a un grupo de conocidos que se llamaban los Inklings. Era un colectivo informal de escritores e intelectuales de ese tiempo, de ahí de la universidad. Y estaban entre sus miembros, estaba el mismo hermano de Lewis, que se llamaba Warren, un hermano mayor con el que vivían, o sea, eran solteros los dos. Y otro de los que se reunían en ese grupo era, ya lo van ustedes a identificar muy rápido, J.R.R. Tolkien, ¿verdad? El autor del Señor de los Anillos. Y fue a través de conversaciones con este grupo y especialmente con Tolkien, cuando él empieza como que a descubrir algo diferente, o sea, como que sí valía la pena, sí tenía una razón, el fundamento de creer, ¿no? En un ser superior. Pero la lectura del libro de Chesterton, que se llama El Hombre Eterno, ahí fue donde encontró todavía más, o sea, se fue acentuando más entre las conversaciones con esos amigos, con Tolkien, que era católico, y en la lectura de este libro, pues ya empezó a encontrar la fe, la luz en la fe cristiana. Entonces él ya a su edad adulta, con toda su erudición y el intelectualismo del cual era, poseía, abraza pues otra vez la fe, ¿no? Él abraza el cristianismo anglicano, que era con el que él había nacido. Era anglicano, había nacido en una familia. En una familia anglicana y eso fue lo que regresó. Y bueno, pues, ¿qué hizo después? Él quiso compartir esta riqueza que había descubierto de la fe, o sea, de Dios. ¿Quién era Dios? Él no lo conocía. Y bueno, pues comenzó a escribir libros explicando la religión desde las plataformas que él usaba, que eran la lógica y la filosofía. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron muy populares sus discursos por radio, en los que hubo muchísimos que regresaron a la fe. O sea, él empezó a compartir esto por radio y muchos volvieron a la fe. Estos discursos están recopilados en un libro que se llama Mere Christianity. ¿Cómo se llama en español, Luis? Mero cristianismo. Mero cristianismo, bueno, igual. Mero cristianismo.
Y en 1950 él escribe un libro que se llama Las Crónicas de Narnia, que es un cuento alegórico en el que se explica el sacrificio de Jesús por la humanidad. O sea, es un cuento de un león, etcétera. Ya por ahí han de haber visto la película, ¿no? Esta obra fue todo un éxito. Son 7 libros y se han reeditado durante muchas décadas. Se han hecho programas de televisión, películas en caricatura, películas pues también en el cine, pero no tan famosas como la última que hizo Disney, que es la que pues yo creo que conocen todos Más se ha actualmente. difundido, exactamente. Otro libro que él escribió es uno que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, porque él estaba seguro pues que había un ser que estaba tratando de que no encontráramos a Dios. Entonces en este cuento también alegórico él hace como que es el demonio quiere entrenar a un demonio más pequeño, que es como su sobrino, ¿verdad?, en cómo tentar a los hombres. Entonces está muy chistoso, muy curioso, sí. ¿No? Cómo los distrae o cómo hace que no vayan a la... Entonces está muy interesante la manera en la que él entendió esto. Y a mí me llama la pedagogía aquí, me llama la atención la pedagogía de ese libro en particular que estás diciendo, porque uno diría, bueno, Cartas del Diablo a su sobrino, pues ¿de qué hablar ese libro, no? No, al contrario, es decir, es como alertarnos, ajá, obviamente decir, bueno, a lo mejor estos serían los argumentos que te va a presentar el demonio, ¿no?, para alejarte de Dios, pero es una manera bastante creativa, esta que se le ocurrió de alertarnos precisamente de estos argumentos que a lo mejor él en su vida personal, algunos de ellos ya los conocía precisamente en estas etapas de caída, digamos, espiritual, de rebeldía contra Dios, que tuvo en su primera etapa de la vida, pues por la muerte de su madre y no poderlo explicar, ¿no? Así es. Pero sí me llama mucho la atención esta pedagogía que decidió de decir, bueno, ¿cómo es que le hace el demonio, el diablo, este ser, para estarnos tratando de separar de Dios, ¿no? Uh-huh. Bastante creativa la idea, creo yo. Así es, pues eran personas muy, muy inteligentes todos estos. Mira, el siguiente, antes que se nos vaya el tiempo, es Steven Mosher. Uh-huh. Él estudió oceanografía biológica y se graduó con honores. En 1971 inicia un doctorado en antropología en la Universidad de Stanford. Él vivió en China para hacer un trabajo en comunidades rurales de su misma investigación del doctorado. Como en 1978 hubo un intercambio entre China y Estados Unidos, un intercambio cultural, y debido a la admiración que existía por el maoísmo en círculos académicos americanos, donde él estaba estudiando ahí en la universidad, uh-huh, pues los profesores lo animan a que viaje a China para que haga sus investigaciones. Él se establece en el pueblo Xincha. Y cuando ya vive ahí, él se desilusiona. Primero lo que le pasa, o sea, es como le cae el 20, vamos a decir, en la segunda etapa. Uh-huh. Él ya al vivir en China se desilusiona mucho de la explotación del sistema comunista a los campesinos. Los pone a trabajar arduamente todo el día, o sea, como si fueran militares, o sea, están trabaje. Como esclavos, ¿sí? Y les proporcionaba muy poquita comida, o sea, un poco de arroz con verduras y síguele a trabajar, ¿no? Y él veía que porque él, pues como una persona importante que venía de Estados Unidos, pues a él los políticos pues lo invitaban a sus comidas, ¿no? Los políticos comunistas. Entonces dice, oye, pues es que la carne de cerdo y de ternera solo se ve en los banquetes de los políticos, los pobres ni lo conocen. Entonces ahí ya él se desilusiona del sistema que se le había enseñado como lo máximo. Aquí estamos hablando de ¿qué año, más o menos? Pues 1978. 79, en 79 okay, se establece en ese... Nada más para insistirle al auditorio que son ejemplos bastante recientes. Así es. Estamos hablando de esta China que hoy conocemos como el gran milagro global, pero que mucha gente todavía cuestiona qué es lo que pasa realmente en las bases, en el pueblo, y en esta utilización un poco, en este manejo un poco utilitario de las personas, ¿no? Uh-huh. Y eso lo estaba observando él directamente. Sí, directamente. Y estando ahí, precisamente en China, él en 1980 se entera por vamos a decir, el jefe de ese pueblito, de ese distrito, que eran 8,000 personas, las que un jefe tenía a su cargo. Uh-huh. Entonces, él era el líder político, vamos a decir, el gobernador, o como quieren llamarle, el presidente municipal. Como se llamara el puesto, ¿no? Él explica y le dice que hay una nueva ley en el gobierno que puso un tope del 1% al crecimiento demográfico. Entonces, pues saca cuentas Mosher y le dice, oye, pero espérate, o sea, estamos a marzo, abril, no pueden hacer más de 80 personas en este año, y muchas ya deben estar embarazadas. No hay problema, le dice el jefe político, vamos a hacer un censo, vamos a ir casa por casa a preguntar quién está embarazada, les vamos a estar dando pláticas y todo eso para que aborten. Y bueno, pues empiezan a hacerlo, ¿no? Empiezan a hacer esas pláticas y le dicen a la gente, la reúnen y le dicen, tú tienes un hijo ilegal. Caray.
Sí, porque la ley de China dice que no debes de tener más hijos. Y si tú estás embarazada, tienes un hijo ilegal. O Y sea, tienes que... para abortar a los excedentes. Sí, Ajá. sí, o sea, para poder cumplir con esa cuota de que a final de año nada más hubiera 8,080 ciudadanos en esa área. Que no nacieran más, aun cuando ya estuvieran, digamos, en gestación, estuvieran ya en el vientre de sus madres, ¿no? Sí, entonces, pues las empiezan a presionar para que aborten, y las que se niegan las someten a abortos forzados, sin importar el mes de gestación en que estuvieran. Muchas de ellas ya a pocos días del parto. Hay una, pues, parte del libro en la que yo estuve leyendo que él va y las busca, porque de repente son reuniones y volvían a sus casas, de reuniones todo el día para estarles lavando el coco, y volvían, y algunas firmaban, algunas se sometían al aborto voluntario, las que no se regresaban a su casa, pero una de esas ya no regresan, y él va y las busca y las encuentra en un cuarto por allá en la selva, bueno, pues es la selva, pues todas hacinadas, llorando, etcétera, y oye un discurso que dice el jefe de político, dice, si ustedes creen que porque ya se van a aliviar, porque van a tener a su bebé, bueno, aliviar es una manera muy mexicana de decirlo, coloquial, ¿no? ajá. De tener a su bebé, ya se salvaron, no. Se les va a hacer el aborto por cesárea, o sea, aunque nazca el bebé, o que esté a punto de nacer. Entonces, a eso fue donde le cayó el 20. ¿Importaba que fueran hombres o mujeres o era algo general? No, pues las embarazadas eran puras mujeres. No, pero No, los productos, digamos, nacidos. los Ah, niños, sí, no, en ese momento no era contaban. cumplir la cuota. y Sí. sin importar cuota Sí, de hombres ya o sé, de varones o niñas que Te nacieran. refieres a la política que surgió de aquí en adelante, que Así decía, es. nada más puedes tener un hijo. Entonces los campesinos decían, oye, pues un niño me ayuda a trabajar. Un Una varón. niña se va a casar y al contrario tengo que dar dote, me sale más cara. Entonces decían, pues se hacen un examen y si es niño se queda y si es niña se aborta, ¿no? Entonces, pero eso fue después, estamos hablando del origen, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, bueno, él denuncia esta situación a la comunidad internacional porque él se horroriza, dice, es que no era lo mismo, yo era pro-choice, o sea, yo pensaba en eso, pero a la hora de verlo, de ver a las chinas llorando, de ver que los bebés los sacaban ahí semi vivos o semi muertos, no sé cómo decirlo, y los aventaban a un bote, o sea, eso, o sea, rompió con todos mis esquemas, ¿no? Entonces, él denuncia esta situación y es expulsado de China, obviamente. Obviamente. Y fíjate, otra cosa muy triste, fue repudiado en la misma Universidad de Stanford por faltar a la ética académica, al hacer público lo que vio dentro de una investigación, y no le reconocen su doctorado. Él crea el Instituto de Investigación sobre la Población para hablar de la verdad de la demografía y no de lo que las ideologías de moda pues pretendan meterle a la gente, ¿no? Él dice que antes de él trató también de hablar de esto con las líderes del pro-choice, o sea, de los líderes pro-choice, porque bueno, si ellas están hablando, son feministas, son mujeres y están hablando de que tienes que tener la alternativa, la opción de escoger, a estas mujeres no se les dio. Entonces va y lo denuncia y ellas le dicen, bueno, pero si es en China no pasa nada, está bien, porque son muchos. O sea, sí tienes que tener la opción de elegir. Pero en China no, pues está bien que no elijan, porque son muchos. O sea, están tontos. Que ya, sí, o sea, digamos, ahí habría lo que se suele decir, ¿no? Entonces, ciudadanos de primera y de segunda, porque los de China son entonces de segunda Así para es. ellos, ¿no? Entonces, eso, pues te digo, es lo que él le repudia. Dice, ¿cómo es posible? O sea, yo me sentía hermano de todos, de estos chinitos. O sea, todos éramos hijos de una humanidad común. Y son mis hermanos. O sea, ¿cómo voy a voltearles la cara, no? Entonces, él dice que antes de este evento, así lo dice textualmente, antes de este evento mis facultades morales estaban atrofiadas. Él escribió varios libros, uno se llama Broken Heart, La Tierra Quebrada, y otro se llama Viaje a China Prohibida. Y bueno, yo todo esto lo estuvimos leyendo en algunos libros, entre ellos hay uno que recopila 12, que se llama el libro 12 conversos, entonces una de las secciones lo dedican a este señor. Yo había leído escritos de él, pero no sabía cómo había empezado a escribir todas estas cosas. Pues bueno, no sé cómo vamos Muy de bien, tiempo. vamos a hacer un primer corte comercial, porque si nos faltan todavía 4 personas, vamos a ir repartiendo, digamos, para que nos alcance el tiempo con los que nos faltan. Aquí nada más, digamos, para resumir en este caso, este cambio de vida es de un hombre, pues yo creo que desde el aspecto, digamos, intelectual, pero no es lo mismo, digamos, desde el aspecto intelectual él tiene una percepción, la vida le muestra la realidad de esto que a lo mejor él en teoría se investiga y demás, y a partir de entonces, como decíamos, le cae el 20, ¿no? Así es. Y empieza a denunciar, obviamente, lo que él está viendo que está mal, y la falta de respeto a la vida y el trato a las personas. Y él se convierte en un activista pro vida, ahora. Exactamente, o sea, no solo es, ya le impresionó y se fue a su casa, no,
Tan le impresionó que tomó exactamente un activismo en contra de esto que él ve que está evidentemente mal. Entonces, bien importante eso, no es quedarse con los brazos cruzados, me asusté, me espanté y me vine para mi casa, no. Ahora voy a trabajar, voy a hacer algo concreto para difundir esto que está equivocado y hacer una propuesta correcta, una propuesta positiva. Y él en sus libros pues denuncia eso, ¿no? O sea, que la demografía, la explosión demográfica es un mito, que no es cierto. O sea, científicamente no es cierto, al contrario. Y vaya que lo diga, y hay que insistirlo, o sea, es un hombre, es un intelectual, es un investigador, Exacto. o sea, no es una persona que no tenga conocimientos ni bases para decirlo, al contrario, ¿no? Nos está yendo bien rápido el tiempo, Laura y Luis, Dalia, adelante. Antes de continuar con ello, también tuvimos por aquí una llamada fuera del aire que nos preguntan, Laura, si nos pudiesen mencionar nuevamente los libros que estuvimos platicando ahorita de estas dos personas. Sí, mira, pues hay uno que se llama 12 Conversos, yo lo encontré aquí en Monterrey, es una editorial que se llama Rialp, y trae pues precisamente 12 casos de personas actuales, ¿no? Y el que mencioné de C.S. Lewis era, son varios, Mero Cristianismo, Mere Christianity, Cartas del Diablo a su sobrino, bueno, pues los de Narnia, ¿verdad? Crónicas de Narnia. Y bueno, los que dijo Steven Mosher, los que escribió él, son Broken Broken Earth, y Viaje a China Prohibida, Journey to Forbidden China. Esos son los que hemos mencionado hasta ahorita. Estos yo pienso que los pueden encontrar solamente pues por internet, localizarlos, ¿verdad? Pero bueno, el que está más a la mano es que se llama 12 Conversos. No todos vienen en este libro, ¿sí? Nosotros tomamos unos de un lado y otros de otro. Ah, muy bien, exactamente. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. El siguiente personaje, digamos, del que vamos a platicar sería Joseph Peirce. Bueno, vamos a hablar primero de, creo que es un poquito más importante, Jérôme Lejeune. Ok, muy bien. A Peirce lo dejamos para un poquito después. Ok. Por si no se ajusta el tiempo, a lo mejor lo resumimos demasiado. Muy bien. Bueno, Jérôme Lejeune es un médico francés, nació en 1926. Y estudió, se dedicó, después de terminar su carrera, se dedicó a estudiar todo lo relacionado con la genética. Invitado por allí en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, lo invitó uno de sus profesores, el doctor Turpin, a dedicarse precisamente a estudiar el síndrome de Down. Entonces él empezó con sus investigaciones hasta llegar a la conclusión de que este problema del síndrome de Down tenía origen genético, el famoso cromosoma adicional, ¿verdad? Todos tenemos 46 cromosomas y las personas con síndrome de Down resulta que tienen 47. De ahí viene el problema. Uh-huh. Entonces Lejeune descubrió el origen del síndrome de Down, entre otros. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí empezó su carrera, empezó a ascender, empezó a hacer muchas investigaciones, empezó a ser muy reconocido, al grado de que muchos lo llegaron a considerar en su momento como el padre de la patología citogenética, que son las patologías precisamente que tienen su origen en la genética, uh-huh. en deficiencias o en problemas de tipo genético. Ofreció una cantidad enorme de conferencias, investigaciones compartidas con universidades de muchos lugares del mundo, inclusive de Estados Unidos. Recibió muchos premios. El premio en 1963 recibió el premio Kennedy, que se lo entregó personalmente el presidente John F. Kennedy, precisamente por sus investigaciones. En 1964 fue designado director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. La Facultad de Medicina de la Universidad de la Sorbona creó la Cátedra de Genética Fundamental, de la cual Lejeune fue nombrado director de esta cátedra. En 1965 fue nombrado jefe del servicio del Departamento de Genética del Hospital Necker infantil, un hospital infantil. En fin, menciono todo esto para que vean ustedes el nivel del personaje. Sí, exactamente. ¿Sí? Es un científico de primer nivel, reconocido mundialmente, con investigaciones, como se dice ahora, de punta, en el campo de la genética. Luego llegó para Lejeune un momento crítico. Se dio cuenta a fines de los años 68 que estas investigaciones que él había desarrollado
estaban siendo utilizadas para determinar antes de nacer a los bebés que venían con problemas, especialmente síndrome de Down, y luego abortarlos. Entonces pues fue para él un choque tremendo, ¿verdad? Dijo, oigan, pues si todo lo que estoy haciendo es para la vida, para ayudar a estas personas a desarrollarse, a vivir una vida mejor, y resulta que están siendo utilizadas para matar, en pocas palabras. Porque un detalle muy importante de sus investigaciones es que él no se quedaba en los descubrimientos. Él expandía el campo de su investigación al tratamiento de estas personas para que llevaran una vida mejor, lo mejor posible, ¿verdad? Entonces se dio cuenta de esto y fue para él un choque tremendo, ¿sí? Protestó públicamente, no se quedó callado, protestó, inclusive por ahí en los años 70, no recuerdo exactamente el año, fue en los años 70, en la ONU, él acusó directamente a la Organización Mundial de la Salud y dijo, afirmó, dice, he aquí una institución, o sea, la Organización Mundial de la Salud, que fue creada para la salud y que se ha transformado en una institución para la muerte. Ay, qué duro. Fuertes las palabras. Muy fuertes, y en la ONU, ¿sí? Directamente. Cuando regresó esa misma noche a su casa, le confesó a su esposa, hoy me he jugado el premio Nobel. Es que él era el candidato. Lo puso en riesgo. Sí, y efectivamente nunca le dieron Pues el premio claro. Nobel. Sí, ahí se echó a mucha gente encima, y políticamente pues le fue negado el premio Nobel. Desafortunadamente esto tiene que ver con una cosa, una situación que se conoce como la cultura de la muerte. O sea, hay gente que Así está es. muy en ese tono, en esa cultura de que en favor del aborto, en favor de este tipo de situaciones, y obviamente presionan para que un hombre que está en favor de la vida y con todo el respeto intelectual que le deberían de tener, pues no aceptarlo como premio Nobel nada más por esa postura. Pero qué valiente decir, pues prefiero renunciar a eso en lugar de quedarme callado. Exactamente. Y él continuó con su punto de vista, ¿verdad?, a favor de la vida. En Francia, cuando hubo propuestas también para la legalización de los abortos, él abiertamente protestó, participó en marchas, en protestas. En fin, fue un hombre muy activo en ese sentido. Como decías tú hace rato acerca del no quedarse callado, ¿verdad? Oye, me asustó esto, estoy decepcionado y me voy a mi casa. No, él siguió participando abiertamente a favor de la vida. Un detalle muy importante aquí y muy interesante es que en París, en una de las conferencias, conoció a Wanda Poltavska, que era directora del Instituto de la Familia de Cracovia. Ella lo invitó, en Polonia, ella lo invitó a participar en un ciclo de conferencias precisamente allá en Cracovia. En Cracovia conoció al que fue después Juan Pablo II, ¿verdad?, porque era obispo de Cracovia en aquel entonces. Se conocieron y ahí empezó una amistad muy profunda que duró toda la vida. Estamos hablando, yo creo que de los 70, sería a finales en los 60. Sí, en los 70, sí. Fue en 1974 cuando se conocieron. El obispo entonces, obispo de Cracovia, exactamente, Karol Karol Wojtyla, y Jerome Lejeune. y después el Papa Juan Pablo II, obviamente mantienen toda esa relación, esa amistad. Exactamente. Después, cuando Karol Wojtyla fue electo Papa, nombró a Jerome Lejeune como parte del Pontificio Consejo para la Salud. O sea, ya lo llevó a trabajar directamente en el área de la salud en el Vaticano. Aquí nada más resaltar, porque fíjense que llama la atención, ¿no? Por ejemplo, un consejo pontificio del Vaticano, que a veces uno diría, bueno, pues a lo mejor son sacerdotes, un científico, con el reconocimiento, con la capacidad y la altura intelectual de este hombre, obviamente integrando una comisión tan importante, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ya como miembro de este consejo, de esta academia, la Academia de la Ciencia, el Consejo para la Salud del Vaticano, siguió él con sus investigaciones y con el desarrollo de la ciencia de la genética, siguió recibiendo otros muchos reconocimientos y premios que pues no tiene caso mencionar, ¿verdad? Es un tipo brillantísimo. Y bueno, pues continuó en estas actividades hasta el fin de su vida. Él murió en
en 1994, o sea, relativamente hace poco. Así es, pues muy bien, muy interesantes precisamente estas vidas que estamos conociendo, ¿no? Volvemos a lo mismo, es decir, un estatus de vida, a veces en este mundo intelectual muy reconocido, llega un momento de un quiebre, algo que les hace ver lo que son los valores verdaderos, y tomar una decisión de un cambio de vida, a veces arriesgando pues hasta el propio prestigio, ¿no? Y obviamente esto traducido en una actividad, en algo concreto, una manifestación concreta de sus convicciones. Estamos platicando con Laura y Luis Morelos acerca del tema Encontraron sentido a su vida. Mire, desafortunadamente nos queda bien poquito tiempo, tenemos planeados 6 personajes, y llevamos 3. Entonces nos quedan 3. Vamos a dar así como chispazos, no sé si de 1 o 2, y les dejamos de tarea pues leer de otro personaje más por ahí, Laura. Así es, sí, pues mira, ya yo creo que André Frossard lo dejamos para otra ocasión, o que lo lea el público. Hay un libro en el que él habla de esto. Él era un ateo, en su vida jamás había escuchado de Dios. El libro se llama Dios existe, yo lo encontré, de André Frossard. Y bueno, les voy a platicar muy rápido de Joseph Pearce para dar pie a Chesterton. Joseph Pearce nació en Londres y él encuentra a Dios, ¿sabes en dónde? En la prisión. Este hombre nace en una situación en Londres en 1961, o sea, también es una persona que todavía vive, con mucha tensión entre jóvenes blancos y asiáticos. Ellos le molestaba la inmigración pakistaní e hindú que había crecido hacia Londres. Entonces ellos, pues tipo nazi, ¿no? O sea, no querían ningún moreno en su tierra. Ajá. Entonces, así creció con esas ideas. A los 15 años se une a un frente de una organización en contra de la inmigración, en contra de las personas de color. Y por este tipo de ideas, él tiene un periódico y va a dar a la cárcel. Y en la cárcel, él lee a Chesterton, y ahí empieza su conversión. Se las dejo de tarea. Está el libro que les comenté, 12 conversos, en el cual se aborda el tema de este señor. Y yo pienso que por la importancia de Chesterton, por la talla intelectual, de que fue sus obras motivo de encontrarle sentido a su vida a muchas generaciones, pues vamos a dar pie a él. Muy bien, a Chesterton, muy bien. Bueno, Chesterton es un escritor, periodista y escritor inglés. Él llega... Él es agnóstico. El agnóstico, como ustedes saben, pues es la persona que no niega la existencia de Dios, no es un ateo, pero lo considera como un ser tan lejano y tan grande que dice el hombre es incapaz de llegar a conocerlo y mucho menos de entenderlo. Entonces, no niegan la existencia de Dios, pero viven totalmente indiferentes, ¿verdad? hacia los agnósticos. Y este era Chesterton, un agnóstico. Él... llega, lo interesante de Chesterton es que llega a su conversión llega a través de la deducción lógica, intelectual y del análisis de la historia. A él le nace la inquietud, cosa muy curiosa, hacia el catolicismo, debido a los ataques contra el catolicismo precisamente. Entonces él se empieza a plantear, bueno, ¿por qué una institución es tan atacada y es tan denigrada en Inglaterra, concretamente, ¿verdad? Como la Iglesia Católica? Y él empieza precisamente por ahí a estudiar el por qué, ¿verdad? Y empieza a leer, alguna de las cosas que lee es precisamente los escritos de los santos padres de la Iglesia, él menciona que su conversión no es así de golpe y porrazo como las de algunos otros que hemos comentado aquí, ¿no? Él fue gradualmente llegando a la conclusión de que la Iglesia Católica era donde estaba la verdad, se convierte y empieza a escribir de tal manera, de una manera con unos vuelos intelectuales, de tal manera que mucha gente leyéndolo se convierte, como hemos leído precisamente, escuchado acerca de esto. Por lo menos ahorita dos casos se mencionaron que se convierten con sus escritos. Es muy interesante saber que Chesterton está siendo como redescubierto. Había estado así como en las sombras, en el mundo intelectual, en el mundo académico, y como que está siendo afortunadamente redescubierto, especialmente en el mundo de habla hispana. Sí, muy bien. Sus obras han sido traducidas y están siendo editadas y está siendo cada vez más conocido. Excelente, muy bien. Rapidísimo, tuvimos ahorita una llamada fuera del aire. Nos preguntan sobre el libro que nos mencionaba ahorita Laura, que se lo comento a las señores, Dios existe, yo lo encontré.
Muy bien, así se llama. Y el autor es André Frossard. André Frossard. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy rápido, desafortunadamente nos faltó tiempo para platicar algunos detalles. Yo quiero agradecer la presencia aquí de Laura y Luis Morelos. Gracias por haber estado con nosotros. Y pues yo creo que no se van a salvar de otra invitación porque sí nos quedamos un poco picados con algunos personajes, ¿no? Sí, cuando quieran, digo, pues esto nosotros aprendemos más. Exactamente, todos Y a aprendemos. los radioescuchas que por ahí se les llegaron a pasar, ya no nos queda tiempo, algún libro o algo, escríbanos por Facebook o la próxima semana nos comprometemos a volvérselos a mencionar. Muy bien, excelente. Y nada más quiero cerrar con una cosa, fíjense, nada más para los que piensan que la religión tiene que ver con la ignorancia. Todos los casos que vimos aquí, gente de una altura intelectual impresionante. Así es. Impresionante. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos la próxima semana en este programa que se llama Tiempo de Hogar.